Buenas tardes, vecino y vecina, y bienvenidos a La Cibelina. Hoy programa de divulgación, programa de biología, tenemos gente muy top. Bea, cuéntanos, ¿quién tenemos? Sí, efectivamente, bueno, llevamos mucho tiempo queriendo hacer este programa y hoy tenemos a dos invitados de mucho nivel y vamos a presentarles primero antes de pasar a todas las cuestiones que tenemos preparadas hoy aquí en La Cibelina. Ujú. Y bueno, pues nuestro primer invitado es Mario de Wonder, él es biólogo, zoólogo y divulga en su canal de YouTube, TikTok e Instagram, así que bienvenido. Muchas gracias. Y luego también tenemos otro Mario, dos Marios tenemos hoy, Mario Benítez, él es, Doblete. sí, doblete, y él también es biólogo, zoólogo y está en proceso del doctorado, ¿no? Sí, es bueno, muchas gracias por traerme y bueno, pues un placer. Un placer teneros, chicos. Y bueno, pues si te parece, empezamos por el principio. Sí, o sea, luego profundizaremos también sobre lo del doctorado porque estoy seguro que eso es bastante interesante, así que luego al final también haremos preguntas sobre eso. La, No te vas a librar. la gente no suele decir lo mismo, pero Pues sobre todo en bueno, España, ¿no? En España cuesta un poquito más, eso siempre cuesta un acaba. poquito más, pero Sí. bueno. Hemos tenido ya bastantes doctores que siempre nos dicen, no, es que yo me he tenido que ir a Estados Unidos, no me he tenido que ir a tal. Sí, sobre todo por las oportunidades. Eso al final siempre de fuera hay más Pues tenemos que oportunidades. ser Aquí aquí. no Hay, se estila lo de la ciencia demasiado hay- todavía, pero bueno, a ver si vamos mejorando. hay que hacer crítica para que a la gente eso le quede claro. Sí, sí. Pero vamos a empezar por el principio, como se suele hacer. Contarnos un poquito qué es lo que os hizo empezar en todo esto, estudiar lo que habéis estudiado y dedicaros a lo que os dedicáis. Empieza tú, que ya estabas con el Mario, por ejemplo. doctorado. Venga, vale, pues voy a ello. Bueno, yo la verdad es que siempre en mi casa ha habido como un ambiente muy de ciencia, ¿no? Mi padre es matemático y además le encanta la física, le encanta pues en general la ciencia Ujú. y siempre pues me contaba cosas sobre el espacio, sobre... Y entonces ahí, bueno, yo creo que empezó un poco a surgir mi interés por la ciencia así en general. Luego además mi hermana es arqueóloga y también, bueno, pues le interesa muchísimo la antropología, entonces la evolución del hombre, ¿no? Y él siempre me explicaba pues ¿por qué hemos perdido el pelo? ¿Por qué? Y siempre me daba la explicación evolutiva. Bueno, Y esas cosas entonces, molan un montón. Sí. claro, O sea, y, perdón que te corte. no, nada, Justo, nada, justo lo que has dicho es que son los sí, típicos vídeos que yo me puedo poner en YouTube sin verdad, intentar hacer igual, ¿eh? promoción en YouTube, Sí, que sí, puedes sí. estar Que, dos es horas. que tú ves muchos esos Sí, vídeos. sí, o sea, y de hecho estoy en primero de física, porque ya he Ah, dicho, mira, ya he cumplido lo que quería cumplir yo a nivel tal, y digo, es que me apetece estudiar esto, o sea, quiero. pues, oye, pues ya sabes, o sea, Voy a ir muy lento, ¿eh? Nunca es Pero. tarde, pues ¿no? de física, No, no, claro, claro. De hecho, no. hay un canal en el que se habla de esas cosas. No, ¿Cómo se hablará del canal? no, no te lo voy a decir. Continúa, continúa. Y bueno, pues creo que eso empezó, ¿no? A suscitar mi curiosidad por saber cómo funcionan estas cosas y creo que lo que al final me llevó a estudiar biología, bueno, fue que leí un libro que es El gen egoísta de Richard Dawkins. Es un libro súper conocido, por lo menos entre biólogos, no sé ya luego más en el público general, pero súper conocido y en él, bueno, pues explica comportamientos que a priori son muy complejos y parecen... No, la explicación es difícil, como por ejemplo el altruismo, por qué surge, Ujú. Ah, pues él lo explica de una forma muy sencilla, ¿no? Con la metáfora del gen egoísta y demás. Y entonces esa forma de explicar las cosas de una manera tan sencilla como que a mí me fascinó y dije, yo quiero explicarlo todo así. Entonces, ¿qué me puede permitir esto? Pues para mí era o estudiar sea, biología. cómo se fueron dando los pasos hasta que se desarrolló esa conducta, por así Eso decirlo. es, eso Qué es. chulo. Y yo creo que eso fue pues la causa definitiva que pues, al final calmar esa curiosidad, ¿no? que tenía Ujú. por todos Aunque esos la temas. curiosidad es infinita y no paramos, no Sí, paramos. eso es, eso es. ¿Y en tu Así caso? es. Pues en mi caso no es tanto como él, o sea, yo no vengo de familia científica, Ujú. ni mucho menos, pero yo vengo de familia, sobre todo mi padre, que siempre ha estado muy ligado a los animales. Ujú. Siempre ha tenido animales, a día de hoy todavía tiene animales, mi abuelo tenía animales. Entonces yo me he criado con muchos animales, siempre en mi casa había animales que estábamos criando, cuando no eran tortugas eran canarios, cuando no eran, La granja eran entera palomas, teníais. claro, mi abuelo tenía ovejas, cerdos, de todo, entonces siempre digamos que he crecido en ese ecosistema, en cierta Ujú. manera, y yo lo que quería era ser veterinario en un Ujú. primer momento. Digamos que fui haciendo una Traidor. transición. Es que primero quería ser veterinario, luego hice ingeniería, después de ingeniería ya Madre hice mía. biología y hice biología porque no me daba la nota para hacer veterinaria en la pública, aquí en Mm. Madrid. Las malditas notas de Cortex que Sí, putean a tanta gente. sí me daba, me acuerdo, para hacerla en León o en Canarias, Ujú. pero Pero ya te no pillaba lejos. me pillaba lejos, había que pagar un piso ya de estar allí, Ya. entonces no tomé esa decisión, preferí no hacerlo y dije, bueno, pues voy a meterme a biología, que me parece algo interesante porque también es verdad que a mí nunca me ha llamado tanto lo de tratar con enfermos,
ni personas ni Ujú. animales, porque siempre está lo típico que a todos nos dicen de, ¿y no quieres estudiar medicina, no? Porque está como muy bien visto. Sí. Yo es que decía, joder, yo tratar con enfermos no me gusta, ¿no? Pues con animales lo mismo. Y encima que al final un veterinario hoy en día está casi siempre con perros, gatos, si estás en el campo, pues aún vacas, pero es muy raro que tú tengas una variedad de animales que a ti te permita satisfacer esa curiosidad de la que hablaba Mario. Sí. Que de hecho Claro. cuando nos conocimos, yo creo que una de las cosas que a Mario y a mí nos ha unido siempre mucho es esa curiosidad. Que Ujú. de hecho, porque nosotros nos conocimos en el máster de zoología Ah, y claro, cuando íbamos a alguna excursión o alguna historia, nosotros nos poníamos al lado, íbamos hablando en el autocar todo el viaje buah, es y que la gente, claro, pero la gente, el resto también eran biólogos, pero estaban en su película y ya están estos Claro. O pesados sea, que que no se vosotros callan. erais los más curiosos, ¿no? Por así decir, que ibais más allá Sí, No no sé sé de... si si lo los éramos, pero por lo menos hicimos ese hicimos esa o match, sea, ¿no? conexión ahí. yo creo Sí. que están las Mm. prácticas de todas las carreras y arriba las prácticas de biología. Es que te vas directamente a la montaña a ver Sí, cosas, eso La tiene que verdad que ser. eso Qué es guay. súper es muy guay. guay. Sí, Es muy sí, Qué yo guay. es guay. de Y lo mejor sobre que tiene todo, nuestra sí. carrera. Y Mm. sobre todo el amor por los animales. Es que yo Sí. también me veía muy identificada con lo que decías. O sea, Ujú. yo de pequeña también quería ser veterinaria, pero porque cuando tú desde pequeña... Pero la nota de corte. No, bueno, yo opté por periodismo. Bueno, no me arrepiento tampoco. Bueno, a veces me he arrepentido, pero luego no. Pero eso lo que decía, siempre lo digo también a mis amigos y demás, considero muy importante, no sé cómo lo veis, aquí me estoy saliendo un poco Mm. del guión, que te inculquen desde pequeño el amor por los animales. O Mm. sea, eso te da unos valores que para mí son totalmente diferentes y que para mí todo el mundo tendría que saber lo que es tener un sentimiento hacia un animal Ujú. porque es un sentimiento único y los animales nunca te van a abandonar. O sea, los humanos te pueden traicionar, Exacto. pero un animal Sí. Bueno, no te puede abandonar, un no te puede gato te traicionar. puede... Sí, cuidado, Sí, cuidado que aquí hay dos y abren puertas, ¿eh? sí, Yo no sí. descarto que algún programa. ¿Hay dos gatos? Y sí, Ah, sí, mira. y abren puertas, que es lo más Sí, importante. tiene una personalidad Este es el podcast para que aparezca. Les invocamos. total. No, pero, o sea, tienes muchísima Sí. razón. Y de hecho, yo aunque no he tenido una granja como, como Mario, pero sí que siempre he tenido mascotas, siempre he tenido gatos, siempre he tenido perros. Y mi madre es un amante de los animales 100%, o sea, no. Y bueno, y creo que eso pues también ha sido parte de que haya hecho que me interese más por los animales y al final haya acabado estudiando zoología, ¿no? Bueno, y ahora vamos a hablar un poco de las consecuencias del cambio climático, porque bueno, cada vez son mayores y también yo creo que que la gente cada vez está tomando más conciencia de, bueno, pues de los impactos del cambio climático, pero bueno, todavía hay mucho por hacer. Entonces, bueno, pues nosotros os queríamos preguntar cómo afecta el cambio climático a las especies que estudiáis y bueno, cuáles son las más afectadas por todo esto. Bueno, Por aquí. pues yo concretamente la especie que estoy estudiando son unos tipos de anfibios, son las cecilias. Ujú. Mucha gente cuando digo esto se piensa que son plantas, ¿no? Porque normalmente las, Yo lo he pensado. a Yo las también. plantas les suelen poner nombres de mujer, ¿no? Ujú. Entonces, pues yo creo que debe ser por eso. Pero bueno, son unos animales muy curiosos, han perdido las patas, viven subterráneamente, normalmente. Muchas veces se parecen a lombrices, han perdido la vista, los orificios auditivos también los han perdido. Pues Que parecía al final, que la evolución va a peor, o sea, es una involución. bueno, sí, en este sentido se puede decir así, que es como una involución, pero es que al final ellos no necesitan, Claro. ¿para qué necesitas la vista si estás bajo la Es tierra, como ¿no? lo que dicen que Eh, nosotros vamos a perder el meñique porque, ¿no? Las teorías estas de Sí, que yo sí, creo que no, pero, haremos un debate pero sobre eso. podemos hablar también, ¿no? Acaba él y entro en lo del meñique. Genial, genial. Y bueno, y son anfibios, ¿no? Como he Mm. dicho, y los anfibios son precisamente uno de los grupos, si no posiblemente el que más, de los más amenazados por el cambio climático. Esto se debe a una serie de características que tienen, que al final, pues bueno, son animales que primero tienen un ciclo de vida que está en dos fases. Tiene una fase normalmente que es una larva acuática, que depende siempre de una fuente de agua. Tiene branquias, respira en el agua, necesita agua. Y luego tiene la fase adulta, que ya no depende de ella, ¿no? Y después también tienen, bueno, pues su piel es muy fina porque muchos de estos animales están adaptados a ambientes húmedos y pueden respirar a través de la piel. Pero claro, estas dos características, tanto depender del agua como tener una piel muy fina, los expone mucho a la desecación, a que si ahora las temperaturas suben, ¿no? Como en el cambio climático, Ujú. van a seguir subiendo y por lo tanto, cada vez si los climas se van desecando, pues estos animales no están preparados para contrarrestar estos cambios porque Claro. Y necesitan más cuando están fuentes de cambiando agua. constantemente de Claro, es que temperaturas. Claro, tienen, sí, y que tienen ellos dos ambientes, tanto la tierra como el agua, con lo cual es doblemente es más eh, peligroso el cambio climático para ellos. exacto, dependen del agua, como el agua se vaya, Claro. no pueden vivir. Y de ahí van a desaparecer. Donde no haya agua van a desaparecer completamente.
Y bueno, y luego también a los animales que yo estudio en concreto les afecta mucho, no tiene que ver con el cambio climático, al menos directamente, pero los cambios en el uso del suelo, por ejemplo, cuando pues para la deforestación, para hacer cultivos y demás, como son animales que dependen mucho de la humedad, si tú deforestas, pues la humedad del suelo se va perdiendo y demás, además cambian pues si mueves el suelo los vas a matar directamente, y entonces esto les afecta un montonazo. Ujú. Adelante. Refútame lo de Ah, convertirme en un Simpson y sí, perder un dedo. vale, mira, a ver, esto no conozco el caso concreto del meñique, pero entiendo Sí. que va en el mismo paquete que lo que he escuchado también de que se nos van a alargar los dedos, Sí, sí. que vamos a ser miopes, todas estas cosas. Encorvados. En realidad, que vamos a ser más Eso encorvados, también. sí. En realidad, esto no, es que, claro, es no entender en cierta manera cómo funciona la evolución Ujú. porque es irse al lamarquismo. Ujú. Realmente, nosotros a día de hoy es muy complicado que se nos alarguen los dedos porque, para empezar, si tú tienes los dedos más largos, no es más probable que tengas más hijos. Ni que eso te Claro. Entonces, como exacto. no vas a tener más hijos, no quiere decir que eso te mejore el fitness, ¿no? El Claro. fitness es cuánto eres capaz, tu eficacia reproductiva, Ujú. digamos, ¿no? Lo de la miopía, por ejemplo, sí que es una cosa que es más probable. Por lo mismo, pero a la inversa. Como ya no hay una selección por la cual si tú ves mejor, si no tienes miopía, dejas más hijos, ahora no está afectando nada porque nos Ujú. ponemos gafas y encima no vivimos en el medio natural, Claro. entonces tener peor vista no empeora nuestro fitness, pues sí es verdad que esa miopía ya no hay criba de miopía, digamos, y sí que puede ir pasando y cada vez haya más problemas en la vista, pero no va a ser que se nos alarguen los dedos para manejar el móvil, ni mucho menos. Y viéndome lo del cambio climático, Descartamos a te la puedo decir Mark que eso entonces de la mesa. descartamos a la mar. Sí que hay cosas epigenéticas que Ujú. pueden hacer variaciones pequeñas, pero no variaciones tan bestias Tan como de Claro, grandes. repente. digamos que ahora tampoco los humanos, en teoría, no estamos en un momento de supervivencia Ujú, tan extremo en el que cualquier cosita va a hacer que sobrevivamos como claro. especie. Exacto. O sea, Ahora no mismo es tan hay bestia. poca presión selectiva Eso. a día de hoy, porque nos la hemos cargado en cierta manera. Ujú. Claro. La única presión que se podría decir que hay ahora mismo es pues, la propia cultura. Exacto. La propia cultura que hace que nosotros, por ejemplo, ahora, lo que somos, digamos, los europeos o los occidentales, pues tenemos menos hijos Ujú. porque nuestra Ujú. cultura hace que estamos tan bien que no queremos tener hijos porque empeora nuestra vida Ujú. a nivel egoísta, ¿no? Pero a nivel genético sí que es algo desventajoso con respecto, por ejemplo, a países pues, de África o de Asia, que la reproducción es mucho más rápida. Entonces, Ujú. bueno, en ese sentido sí que nos estarían ganando. Pero bueno, que es que, ¿ves cómo me ramifico? Me has Sí. dicho, enróllate con lo que sea. No, no, No puedo, a mí me encanta. no puedo enrollarme. Vale, yo ahora sí que ya Es- no estoy estudiando nada en concreto, Ujú. pero lo último que he estudiado, que sí que está muy relacionado con el cambio climático, es el aguilucho cenizo. El aguilucho cenizo es una ave esteparia, una rapaz que tenemos aquí en España y en toda Ujú. Europa. Es migratoria. Las migratorias, pues lo que hacen es que tienen una zona de cría y una zona de invernada. Ujú. La zona de cría es aquí en España, y bueno, en Europa en general, pero en España tenemos una de las poblaciones más grandes del mundo. Y la de invernada es en Marruecos, al sur de Marruecos, ¿no? Vale, O un poquito incluso más para allá. Depende también de dónde vengan, ¿no? Los que vienen como más del norte, pues se paran antes y los que vienen vale. más desde aquí, pues se paran un poquito más lejos. El caso, ¿por qué el cambio climático está afectando? Porque estos, como os digo, son esteparias, son aves esteparias y las aves esteparias anidan en el suelo. Normalmente, en esta especie, lo que anidan es en los cultivos. ¿Por qué en los cultivos? Que pasa lo mismo, ¿no? Que ha comentado Mario con los En cultivos. cierta manera sí, pero es otra película, porque aquí no es tanto la desecación lo que los está matando, sino que al cambio climático, al estar aumentando, hay más insolación, hay también más temperatura. Las variedades de cultivo también se están cogiendo variedades de cultivo más tempranas, porque a los agricultores ya no les compensa la misma cantidad de cultivos que ponían antes, no les da para vivir. Entonces, Ujú. entonces necesitan ser capaces de sacar más cosechas en menos No. tiempo. Entonces, ¿qué pasa? Estos aguiluchos llegan, anidan y ese cultivo tarda menos tiempo en madurar. Entonces, digamos que la fenología del aguilucho es, pongo el huevo, pasan 30 días, el huevo eclosiona, pasan 30 días, el pollo ya puede volar. A partir de que puede volar ya está fuera de peligro. Pero en esos 2 meses, si hay una cosecha, lo Exacto. que pasa es que pasa la cosechadora Y ya y no vuelve. revienta los huevos o revienta el Ostras. pollo si está allí. Claro, esto es un problema grave porque se utiliza al aguilucho cenizo también como, digamos, indicador, pero hay muchas especies que anidan en cultivos, no es el único. Lo que pasa es que el Se aguilucho toma un poco como ejemplo, pero en realidad se son toma como muchos. muestra porque, claro, las especies que anidan en cultivos o que anidan, Ujú. no solo anidan en cultivos, pero creo que el 80%, el 90% anidan en cultivos, Ujú. en gran parte porque viven mejor ahí.
O sea, tienen menos problemas de depredadores, son superficies muy grandes, hay muchas presas, topillos, de hecho se ha liado mucho, pero no me quiero liar. El caso, Ujú. hay muchas especies que están teniendo este mismo problema. Todo esto viene del cambio climático también, entonces quiero cerrarlo aquí porque si no me alargo, pero bueno, se ha visto que efectivamente esto es un problema que está diezmando mucho el tema de los aguiluchos cenizos, aguiluchos laguneros, un montón de aguiluchos sobre todo que anidan ahí y también sisones, otras especies que anidan en cultivos que tienen este problema de que al adelantarse los cultivos, pues Ya. mueren. Pues mira, justo hablando de esto del cambio climático, como sabemos todos, es una Mm. cuestión de que los humanos estamos interviniendo, acelerando el proceso y tal. ¿Cómo en la práctica se hace para equilibrar un poco las necesidades humanas con lo que viene a ser la conservación de las especies? ¿Cómo hacemos un poco el equilibrio? ¿Cuál es el juego que se hace? Bueno, pues mira, ahora empiezo yo, si te parece bien. Me Claro. arrimo de- A ver, el tema aquí es un poco puedo hablar a título personal, Vale. porque muchas veces las medidas que se toman dependen de quién las paga. Ujú, Aquí en España, por ejemplo, pues casi todo lo que se hace de conservación, bueno, hay dos vías, pero la principal sería la pública, ¿no? ujú. Porque luego ONGs también hacen cosas que son efectivas, pero no tienen la misma financiación que lo que puede tener una pública o empresas que son privadas, entre comillas, pero todo lo que pillan es contrato público. Entonces, en cierta manera, Vale. quien lo está pagando es también lo público. Mm, ¿A qué voy con todo esto? Yo, personalmente, creo ujú. que lo que se tiene que intentar hacer siempre es equilibrar esa conservación con la necesidad de las personas. Y me voy al ejemplo del lobo, por ejemplo. Ujú. El lobo está causando mucho problema porque hay zonas donde se hiperprotege y hay Vale, zonas donde se infraprotege. vale. Entonces, en las zonas donde se hiperprotege hay demasiados lobos y ya esto causa una mala imagen para el lobo en toda España Ujú. porque ahí sí que efectivamente hay demasiado lobo y entonces sí que puede haber problemas con ellos. Y en las zonas donde se infraprotege ocurre lo contrario. Estamos perdiendo esas poblaciones de lobo porque no interesa allí por los motivos que sean. Al final todo esto depende en muchos casos de política territorial. Claro, que a lo mejor en un territorio se lo toman más a saco y en el Claro, otro en una comunidad más... autónoma el partido que está Vale. pues se fija en, pues mira, yo tengo pues por ejemplo un electorado Ujú, que está muy interesado en conservar el lobo, entonces a mí ujú, voy a ganar más votos si conservo el lobo. Y sin embargo, en otro, pues al contrario, yo tengo un electorado que está interesado en que no haya Claro, lobo, pues, aunque sí. realmente el lobo luego no se ha demostrado que diezmen tanta cantidad Pero bueno, hay veces que no puedes hacer nada, ¿no? Yo, por ejemplo, ayer veía en la Ujú, tele, que me acabo de acordar con esto que estabas diciendo, que no sé en qué municipio de Asturias o Cantabria, algo de eso, estaban bajando los osos Sí. ujú, pues eso, al pueblo que Mm. fuera, no me acuerdo cómo se llama el pueblo, pero sé que era del norte, y se ve, o sea, hacen vídeos de que la persona está conduciendo y está el oso ahí Sí. corriendo y están los vecinos ahí con miedo, como diciendo, claro, es que bajan hasta allá por el día a comer, Ujú. pero claro, es que ¿qué haces? O sea, Es si que bajan los osos a comer y a beber agua. totalmente. Es que luego creo que vamos a hablar de un tema en el que creo que esto lo puedo desarrollar y lo puedo explicar en cierta manera. No sé, también te digo, no sé si es exactamente el caso de estos osos, pero me cuadra mucho con, bueno, temas de fragmentación de hábitat y ujú. que suele ser Sí, lo que hace que, sobre todo grandes Ujú. depredadores, salgan y de repente aparezcan en ciudades. Entonces, luego lo tocamos. Al margen de todo esto, creo que lo que hay que intentar siempre es equilibrarlo y si tienes que elegir, para mí, esto es a título muy personal, si tienes que elegir entre comillas, jodo a sí. las personas o jodo a los animales, yo creo que tienes que joder a los animales. O sea, para mí las personas están primero en ese sentido. Ujú. Al final, si tú tienes a un agricultor o a un ganadero que está viviendo específicamente de eso, yo creo que tiene que ir primero esa persona. Creo que en la mayoría de los casos no es necesario llegar a ese punto. Y el único caso en el que creo que se debería llegar a primar al animal es en casos en los que está claramente a punto de extinguirse, Vale. una amenaza muy Por grave. necesidad máxima. Efectivamente, donde creo que se puede solucionar también porque la administración pública también tiene suficientes recursos Ujú. para poder, pues oye, mira, que a ti te están depredando 17 terneros al año, pues yo te pago los 17 terneros, no te preocupes. Ya. Y ¿Creéis, y ahora te pregunto a ti, que a lo sí, mejor perdón. en el plano, al igual que en educación y en sanidad, es que me ha recordado mucho el tema Mm, de que en este territorio hacemos una cosa, en otro sí. hacemos otra? ¿No sería mejor hacer algo a nivel nacional, un plan nacional en el que, mira, pues tiene que haber X lobos, o un rango Mm, Claro, que se regule un poco y las que todas las comunidades se tuvieran que subordinar para que más o menos el equilibrio, que no se den ujú. estas y cosas? cumplir una serie de objetivos, ¿no? Porque si no, pues Sí, pasa bueno, que hay no sé, desigualdad.
tú no sabes si hay algún plan nacional ya con Pero ¿qué se respecto cumple? a, o solo va por, claro. Planes nacionales, Mm. se hacen planes nacionales, pero es que el gran problema con hacer un plan nacional es que tampoco las necesidades Hay de hábitats de cada distintos. lugar Claro, es que cada... son las Mm. mismas. O Claro. sea, yo puedo poner, si yo pongo un plan nacional en el que pongo, por ejemplo, puede haber 5 lobos por hectárea, Ujú, pues es que depende la hectárea. claro. ¿Sabes lo que te digo? Ujú. Entonces, Eso es. no Es es un número, complicado, no es es un complicado. número Mm. realista, tendría que ser Sí. muchas más hectáreas, pero que se entienda, no es realista según el sitio donde estás. O sea, si yo pongo estos 5 lobos por hectárea en Asturias, pues igual está bien. Pero si yo pongo estos 5 lobos por hectárea en Madrid, por poner, es una Es locura. una locura, claro. Ya, depende también, claro. Yo creo que sí que debería haber como unas reglas generales a nivel Ujú. nacional, ¿no? De, hey, hasta aquí tenemos que conservar y no podéis Ajá. deteriorar las cosas como para que lleguen hasta Que haya cierto una punto, cierta sea proporcionalidad donde también. sea, pero al final cada comunidad es un mundo, ¿no? Mm. Cada zona, cada parque nacional, y entonces eso hay que verlo de manera, yo creo, más individualizada. Y bueno, continuamos. Antes hemos estado hablando un poco del cambio climático, pero ahora un poco similar la pregunta, pero es diferente. ¿Cómo afectan los cambios en el hábitat Ujú. Ujú. pues a la conducta animal? Pues empieza tú si quieres, porque antes hemos La empezado por... verdad que casi se podría decir de infinitas maneras, ¿no? Cada cambio Ujú. ambiental va a provocar un cambio en la conducta de los animales, generalmente. A veces son capaces de adaptarse y de que ese cambio prácticamente no les provoque una modificación en su estilo de vida, ¿no? Demasiado grande, pero otras veces va a modificar su conducta en gran medida. Y bueno, pues ejemplos clásicos son las carreteras, por ejemplo. Las carreteras actúan como barreras totales, ¿no? Para estos Les animales. destrozas todo lo que viene a ser el caminito que estaba haciendo, lo que estábamos hablando Claro, o antes. Y sea, hasta él incluso hay atropellos. no, claro, además les expone a que puedan ser atropellados porque al final van a cruzar, van a intentar cruzar, les va a costar más, pero lo van a intentar y al final pues muchos van a morir Claro, sobre en todo este intento. en las sierras. Yo me acuerdo que hace poco me fui a una casa con mi familia y me saltaron ciervos. Iba Sí, conduciendo y de repente como no, 4 ciervos y yo, claro, y es que claro, eso claro. te puede ocasionar también un Y accidente además y aquí, están en su hábitat, que Sí. es normal, eso es. pasan por ahí porque tienen que pasar por ahí y es normal, pero Y que, eso es un claro. ejemplo de esto que hemos hablado, ¿no? De que hay que ver el equilibrio entre lo que es Sí. el beneficio para la fauna y también para los humanos. Claro, ahora que estamos empezando a conservar, que se supone que los ecosistemas, a conservar mucho mejor, quiero decir, que los ecosistemas se van a recuperar, que va a haber más animales de ciertas especies y demás, Ujú. pues todo esto va a exponer a que también haya más animales cruzando las carreteras. Es verdad que también se están tomando medidas para esto, se están poniendo pasos de fauna, Ujú. Sí. túneles, puentes por encima con naturalizados y demás para que la fauna pueda pasar. Pero claro, esto va a hacer que todo esto se incremente. Entonces ahí está y muchas veces ahí es donde está el papel del biólogo, ¿no? Ujú. En ver cómo se equilibra esas necesidades entre la fauna y los humanos. Hablando de equilibrio, un factor muy importante son los insectos. O sea, yo creo que hay mucha gente que no es consciente de lo importante que son los Sí, insectos. mucha Es gente como, es que bueno, lo los mato, ya está. odia, Bueno, sí. a ver, no te cargues a todos tampoco, que a lo Joder, de mejor... hecho, mira, es que para contextualizar en números, de las especies descubiertas, que Ujú. son creo que alrededor de 2 millones, entre 1,5 y 2 millones de especies descubiertas de animales, el 80% son artrópodos. Y de esos artrópodos el 90% son insectos. Es que Yo es que Ya solo no con soy muy eso, fan ya de los está, se ya acabó solo el con eso debate. No, dices, hombre, wow. No, pero aún puedes decir, bueno, ya, pero es que son especies, hay Ujú, muchos. En biomasa es básicamente kilos, ¿no? Cuánto ujú. peso tenemos de cada cosa. Solo en insectos, en biomasa hay 1.000 millones de toneladas. De humanos hay Es que 400. ni me lo imagino. O sea, Es que es lo ya mismo, tanto no, que no, no. es que le la caigan suma, encima, ¿eh? es la suma de todos los humanos más todos los animales de granja que tenemos en el planeta, Ujú. los yo, sumamos y dan 1.000. O A sea, ti te encanta. da lo mismo que los insectos. ¿Qué quiere decir esto? Lo digo porque si nos ponemos a hablar de las utilidades que tienen, o utilidades, o las funciones que tienen detritivos, los ingenieros de ecosistemas, presas, depredadores, La un polinización, o montón, sea, polinización, un montón de mm, funciones que cumplen, no acabamos. están Entonces, muy solo fijamos no están muy no está valorados nada en valorado general. y de hecho, fíjate, todo el mundo conoce especies que se están extinguiendo de aves, todo el mundo conoce especies que se están extinguiendo de reptiles, de mamíferos, mm, de anfibios, todo el mundo conoce especies que se están extinguiendo. Sin embargo, no conoce nadie De insectos. El, una de especie de verdad. insecto que se esté extinguiendo y sin embargo creo que está calculado como que se están extinguiendo el 10 veces más rápido Sí, No sé, bueno, yo pues, leí hace poco, era como y el que se estimaba 40% que están, eso, el el 40% 40% están amenazadas están de... amenazadas Sí. ya. sí, sí, o Entonces, sea, eso no es y Se justo. estima, nadie... vamos. Y el ritmo de extinción, lo que te digo, 10 veces más rápido que aves, reptiles, mamíferos. Entonces, una cosa muy reveladora, ¿no? Que se habla mucho, esto no tanto quizá de las especies como de la masa, de esa biomasa de la que os Ujú. hablaba,
Mm. es lo que todo el mundo, nosotros hemos llegado a vivir, pero la gente que es más mayor incluso más, de los parabrisas en los viajes. Ujú. De que antes tú Sí, hacías un viaje, el parabrisas lo tenías lleno de insectos, ahora haces un viaje Ujú. y tienes como Sí. mucho una mosquita y ya bueno, no está. te creas, Bueno, pero yo Depende cuando depende, viajo depende de a dónde mi te pueblo vayas. tengo el Sí. parachoques Depende de dónde entero. vayas, depende de dónde vayas. No, Pero hombre, antes sería el triple. claro. Total. Entonces, es verdad que es muy importante. Y volviendo a lo de antes, que me he quedado ahí con la espinilla para hablar de lo de los Ujú. osos, además de que modifica el comportamiento, os lo voy a explicar de una manera muy sencilla, que es un poco lo que decía él. Si yo tengo un animal que necesita mantener su nivel de agua o que hace calor y entonces tiene que Ujú. mantener su temperatura corporal, si la cobertura arbórea se reduce, le está dando mucho más el sol, la temperatura sube. Entonces, ¿cómo va a variar su comportamiento? En lugar de estar, por ejemplo, todo el día forrajeando, ahora no Ujú. puede forrajear. Ahora lo que va a hacer es meterse bajo de una piedra para poder conservar el calor Ujú. o va a necesitar beber mucha más agua. Sí, Entonces va a claro. tener que estar continuamente cerca de una lámina de agua. Al beber más agua encima y haber menos cobertura arbórea, ese pozo, ese lago, lo que sea, se va a acabar mucho antes. Entonces, todo esto va a modificar el comportamiento ya de este propio animal, todo esto que Mm. está pasando. Y hablando de lo de las carreteras, ya no es solo que vaya a haber atropellos o que no vayan a poder pasar según qué animales, es que hay otros que directamente va a cambiar completamente su hábitat la fragmentación, que es una de las mayores causas Mm. bueno, de extinción en muchos animales, no es tanto por la pérdida de hábitat en sí, que Ujú. también, porque por ejemplo hay lugares donde se está aumentando la cobertura arbórea, o sea, hay cada vez más bosque. Lo que pasa es que está cada vez más fragmentado. El bosque se divide en bosque primario, bosque secundario y bosque terciario. Pero aquí voy a generalizarlo en de borde e interior, ¿vale? Vale. Entonces hay Ujú. animales que solo pueden vivir en borde y hay animales que solo pueden vivir en interior. ¿Quieres decir que al poner más árboles, los que están de borde, les Tú haces bien? imagínate tú imagínate el bosque como un círculo. Sí. Así- Tú sí, sí. imagínate el bosque como un círculo. Entonces yo planto una carretera en medio Eso es. y digo, por ejemplo, hay políticas que son un poco de este estilo. Vale, no, yo corto, pero por aquí aumento un poquito el bosque y Ujú. entonces con eso compenso. Realmente lo que estás haciendo es aumentar la superficie de borde por Ujú. todos lados y sin embargo la que se está reduciendo es la de interior. Claro. Ujú. ¿Qué animales no pueden vivir en interior? Pues mira, por ejemplo, un animal como un tití, que puede ser depredado por águilas, no ¿Y puede eso vivir qué en es el el borde. tití? Un tití es como un monito Bonito, muy pequeño, pequeño. ¿vale? Muy pequeño. Tú Pero estás pensando en Titi, me pregunto qué Sí. no sabía. No me queda así en plan. Alguien muy Bueno, salvado, igual ¿vale? es un poco conocido, pero yo no tengo ni idea de qué es, ¿sabes? es un monito muy pequeño, muy mono. O Sí. sea, Sí, vale, valga la redundancia. sí. El caso, si ese animal está en el borde, este árbol está aquí, ¿no? Entonces, para adentro tiene más bosque, ¿no? Tiene más árboles. Aquí no tiene nada. Si un águila pasa sobrevolando, Se lo Yo, cepilla. le ve desde lejísimos. Sin yo. embargo, si está en el interior, el águila pasa por encima y no le ve. Entonces, este animal no puede vivir en el borde, porque si está en el borde, va a ser depredado con mucha facilidad. También pasa con el tráfico de animales. Por ejemplo, los loros, los tucanes, en determinados lugares, no pueden vivir en el borde nunca. Porque si no llegan las personas que cogen tucanes, que cogen loros, en cuanto han visto un tucán, por la noche se duermen los tucanes. Y un ave normalmente cuando se duerme está, digamos, que no se despierta Mm. prácticamente pase lo que Está pase. cargada. Mm. Entonces llega la persona, lo coge sin ningún problema y se lo lleva y ya lo vende. Entonces ya este animal tampoco puede vivir en hábitat de borde. Si aumentamos el hábitat de borde estamos limitando muchísimo todo eso. Y luego hay animales que solo pueden vivir en hábitat interior también que son depredadores. Claro. ¿Por qué? Porque nosotros, si de repente nos encontramos un oso o nos encontramos un tigre, a Buah, la es que yo me persona que vive cago. ahí va a decir, hostia, yo no quiero vivir aquí con un tigre, Yo me yo no cago. quiero vivir aquí con un oso. Y el oso, en un momento dado, va a salir y va a causar algún problema porque su naturaleza es, coño, si yo veo de repente pues una Mm. oveja, pues me la voy a comer. Y van a llegar los ganaderos y van a decir, oye, que yo no quiero que me esté comiendo las ovejas. Claro. Entonces, o bien el ganadero se lo va a cargar de una manera ilegal, poniendo veneno, disparándole o sin que nadie se entere, Ujú. o va a haber medidas para proteger a ese ganadero que lo que van a hacer es que o bien se capture al oso, al tigre, lo que sea, o bien se le mate. ¿Y por qué el oso sale? Porque alguien podría decir, bueno, ¿y el oso por qué sale? Que se quede dentro. Pues el oso sale porque al fragmentar tú lo que estás haciendo es que a lo mejor antes aquí te entraban dos osos, pero al Ujú. fragmentar has dejado aquí Claro, encajonados a esos dos. Y ya no pueden pasar al otro lado porque está la carretera o claro. la Tienen, carretera también
se va a intentar, en muchos casos, Claro. que los animales no pasen fácilmente para que no los atropelles. Entonces Claro, pueden acceder a joder. menos recursos, ¿no? Porque su Eso zona es, ya Claro. de forrajeo es más pequeña y tienen que ir a por lo de los humanos, eso es. aunque a veces simplemente para ellos lo que producimos los humanos con todos los desechos que producimos, que tiramos a la basura y demás, es algo muy apetitoso para muchos Ujú, animales, porque al final es comida muy sencilla, que solo tienes que ir ahí al Sí, cubo de al basura claro. cubo de basura y... y recogerla. Entonces, si ven que además los humanos pues no les hacemos nada tal, pues cada vez Eso es. va a incrementarse esto y bueno, pues es normal que a la gente le dé miedo no tener un oso pasando por Es ahí, lógico, es totalmente lógico. aunque el que debe tener más miedo siempre es el oso, Ya, porque total. Sí, Coincido. sí. Y Bueno, luego el factor territorialidad, que también uno puede echar al otro simplemente porque estás en mi territorio. Ahora Ujú. solo cabe uno y tengo que ser mm, yo porque soy más fuerte. Y ya está. claro. A puño sin camiseta, incluso. eso es. Claro, claro. Madre mía, lo que estamos aprendiendo hoy Sí, aquí sí, de ¿no? todo, yo estoy alucinada. En fin, bueno, vamos a continuar y ahora vamos a hablar un poco de las especies invasoras. Entonces, bueno, ¿cuál es vuestra opinión sobre estas especies y su control? Empezamos por ti. Vale, bueno, pues a ver, claro, las especies invasoras es un gran problema que tenemos, es un problema que viene de atrás, de políticas y de formas de actuar que teníamos antes que Ujú. no tenían en cuenta, ¿no? Como lo que estamos hablando ahora todo el rato, ¿no? Cómo funcionan los ecosistemas, qué hay que hacer para que los ecosistemas estén sanos, qué les viene bien, qué les viene mal. Como todo esto no se tenía en cuenta, pues bueno, pues la gente compraba animales exóticos, los traía, se los soltaba porque se cansaba de ellos y entonces pues tenemos el problema en el que nos encontramos ahora, ¿no? Como por ejemplo con las cotorras, con el cangrejo rojo americano, que claro, están quitándoles el sitio totalmente a nuestras especies autóctonas, Ujú. que pues al final nosotros no vivimos aquí, les damos más importancia y además porque se pueden extinguir y se pueden perder y las cotorras no se van a perder porque siguen estando en las zonas de donde proceden, ¿no? Y Y ahora que estás hablando de, de las cotorras, perdóname que te sí, corte, están teniendo un montón de problemas. Bueno, sin ir más lejos, aquí en Getafe, debajo de donde grabamos, el otro día había una herida que una mujer la metió en el parque y de ujú, hecho una amiga nuestra adoptó el otro día a una, claro, sí, se le murió al día siguiente mm. porque no comía ni nada, pero que Claro, la cada adaptación. vez últimamente estoy viendo más casos de problemas con cotorras en las ciudades, de que están heridas y... Sí, a ver, al fin y al cabo cada vez hay más y cada vez van a pasar más cosas de este tipo, ¿no? Y lo que pasa con con las cotorras es que, claro, ahora se está barajando cómo eliminarlas Ujú. o cómo controlarlas, ¿no? De alguna forma. Incluso se lió muchísimo no sé si os acordáis, esto fue hace varios años, ¿no? En el retiro Mm. que mandaron a dos tipos, el ¿A ayuntamiento, exterminar cotorras? sí, ¿Ah, pero sí? vamos, con Con escopetas. O sea, escopeta. es Madre que no fue mía. ni... Claro, Madrid, España. exacto. Está claro que hay que controlar a las especies invasoras, pero habrá que Pero a ver ver, de qué forma, ¿no? claro. Porque ya la Es que me estoy sensibilidad... imaginando la situación, perdón. A No, dos no, tíos armados. claro, es que de hecho la gente que iba por ahí pues empezó a grabarles, a Joder, incriminarles, ¿no? Que estaban haciendo, pues, dos tipos con unas escopetas allí matando pájaros, o sea, al final no... madre hay que controlarlas de alguna forma, pero también es muy difícil, o sea, cotorras ya es que hay millones y acabar con ellas o reducirlas hasta tal punto que ya dejen de ser un problema para las especies autóctonas, yo creo que va a ser casi imposible. Yo no sé tú qué piensas en este aspecto, quizás tienes una opinión diferente o... No, yo creo que es inviable un poco por eso, porque creo que Mm. la única manera de hacerlo, muy entre comillas, sería un poco coger las escopetas, entre comillas, ¿no? Sí, Veneno, pero aún así es que siendo tantos, claro, aún si así, usas aunque cojas veneno al escopetas, final, ¿cuánta gente pues, tienes con Sí, pero escopetas? Y... se te va a acabar, sí, es que se te va a acabar escapando alguna, Claro, o sea, entonces es complicado. eh, Y el y no hay control, otra solución que no sea para esa. claro, mí el entonces yo, control a este nivel bueno, ya, sí, perdón, no, 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 pero perdona. y para mí el control a este nivel cuando ya son tantas es casi una pérdida de dinero y de recursos. Sí, o sea, ahora que has dicho de si no hay otra forma, yo creo que al final eliminar del todo las que ya están va a ser muy difícil, sobre todo en determinadas especies que proliferan muy bien, como las cotorras y mía. demás, y que se adaptan muy bien a donde están. Pero sobre todo yo creo que lo más importante es la educación. Y yo creo que hoy en día ya se están tomando pasos hacia esa dirección, ¿no? De que enseñarnos de que, pues eso, de que no podemos comprar animales exóticos, luego tenerlos y luego soltarlos donde queremos, Ujú. deshacernos de ellos. Al final yo creo que eso es lo principal, educar a la gente y que sepan que eso no se puede hacer. Porque el problema que ya tenemos es un poco, yo creo, complicado para Sí, erradicarlo. eso se hacía más antes, antiguamente, ahora se Mm, tiene un poco de control, pero de todas maneras, ayer, antes de ayer, en las fiestas de la Lóndiga de aquí de Getafe, ujú. había un señor en la caseta con, a ver, yo lo voy a llamar lechuza porque no sé qué animal era, pero era, parece una lechuza, avisaron a la policía y le acabaron metiendo una multa al señor y a la lechuza metiéndola en un transportín. O sea, que Claro. sigue Sí, habiendo pero Bueno, gente y ahí, que... ahí yo tengo una cosa, bueno, a ver, yo entiendo que sean animales exóticos y demás, pero por ejemplo,
hace unos años yo conocí la historia de un chico que tenía, bueno, tenía discapacidad Ujú. y gracias a un loro que, bueno, no sé si adoptaron o compraron o lo que fuera, le ayudaba a relacionarse con los demás. Y para él, el hecho de tener al loro siempre encima suyo le ayudó un montón, porque de hecho, no me acuerdo muy bien de la historia porque os digo, eso hace Ujú. muchísimo tiempo, pero creo que en el colegio no se adaptaba bien y gracias al animal es increíble el cambio que pegó. Entonces, claro, ahí no, hay un poco de debate de, bueno, en algunos casos sí que, por ejemplo, en este, pero claro, por otro lado, Son no, temas muy sensibles. O sea, ¿crees claro, que las es Ujú. nuevas que leyes, la ley animal, está, La ley de eh, bienestar, sí, eso, ha animal. traído más cosas buenas que malas o Mm. más cosas malas que buenas? Así a Eh, bote pronto, ¿eh? bueno, Corto. ¿quieres tú hablar primero? Yo creo que aquí vamos a tener opiniones Yo no te, diferentes. no te creas que estoy muy seguro, ¿eh? Tú muy a favor, ¿no? No estoy muy a favor, pero Mm. tampoco muy en contra. No sabría decir. Ya, a ver, bueno, yo un poco igual. Yo creo que sí tiene cosas muy buenas. O sea, yo Ujú, creo que porque conciencia, sobre todo. Conciencia a la gente de ujú. cosas que no se deben hacer. Bueno, luego aparte también había mucho bulo, ¿no? Porque a mí todavía nadie me ha hecho hacer un examen para, Sí, sí. para los perros que ya tengo en mi sí. casa. Pero No sé para los que están ahora adoptando de nuevas si lo hacen o pero no. es que No ya tengo. cuando sacas una ley ya te viene con el bulo pegado. O sea, ya es una cosa que Claro. va, en España va junto. Entonces, me parece muy bien que se restrinjan un montón de el tráfico de especies, ¿no? De especies Ujú, ilegales, de especies exóticas y demás. Eso es súper importante. Pero es verdad que, como dice ella, bueno, hay que también siempre ir un poco al caso particular. Claro. Creo también que quizás lo bueno que le está aportando el loro se lo podría aportar quizás otra especie que sea autóctona, que sea doméstica, que sea Ujú. ujú. además como un perro, no sé, otra especie quizás, pero vamos, creo pues eso, que todo parte de la educación y que, bueno, la ley de bienestar animal, en parte, yo creo que educa más. Luego es verdad que impone muchas limitaciones a gente que hacía las cosas bien, Ujú. pero ahora no puede hacerlas y pues se va a fastidiar, sí, pues, pero siempre pagan justos por Claro, pero pecadores, ¿no? por Al ejemplo, final. ahí también está la intencionalidad, o sea, si no lo pienso, no es yo es opinión personal. Si tú el loro que tiene el chico lo utilizas como un animal, pero si al final el loro está feliz también con esa persona, o sea, ¿no? O Claro, pues sí. sea, claro, es que hay Porque casos, no sé. son sensibles. Es que es un tema que el loro está feliz con esa persona. Claro, metemos ya en El, la moral del loro. nos metemos en una cosa que realmente no podemos saber. Claro. O sea, Ya, Es difícil, sí. un animal salvaje siempre será un animal salvaje. Ujú, Claro. Tú lo puedes constreñir, le puedes meter en tu burbuja en la que sientes que está feliz, en la que hace Ujú. cosas y tú piensas que las hace porque está feliz. Pero, por ejemplo, un ejemplo con el tema de los loros, cuando nosotros creemos que los loros hablan y decimos, los loros están felices cuando hablan, ujú, Ujú. el loro realmente no está feliz cuando habla. Hay casos ya en los que ha aprendido el truco porque se lo han enseñado y ahí ni le importa, o sea, no tiene ningún problema. Pero de ujú, manera natural, cuando el loro hace un sonido de imitación, porque es imitación, no es que él sepa lo que significa, sino que imita una palabra que ha escuchado o un sonido que ha escuchado, es porque es un sistema defensivo. O sea, los loros en la naturaleza utilizan el imitar para, por ejemplo, si viene un ocelote a depredarme, o viene voy a poner un lince para que todo el mundo entienda qué es, si viene un lince a depredarme, pues yo voy a imitar el sonido del rugido de un tigre, para que este lince cuando venga y escuche de repente el rugido de un tigre diga, hostia, que hay un tigre, y se vaya corriendo y de esa manera me defiendo. mm, Entonces, cuando el loro qué curioso. usa esto, cuando el loro imita, es porque está estresado, porque tiene un momento en el que está asustado, Es como nervioso, defensa. es defensivo. Entonces, esto que muchas veces decimos, yo cuando trabajaba en el centro de rescate, había gente que venía a ver pues los animales que había allí, es otro melón, es que hay 10.000 melones que se Sí, pueden abrir, es que pero tenemos para mucho ir bueno, Sí, aquí. sí, sí. cuando venía la gente y los loros de repente empezaban algunos a decir hola, 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 la ujú. gente, ah, ja, 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 qué guay, qué Pero guay, qué estaban guay. estresados Lo que estaba ellos. era estresado el loro Estresado. diciendo, hostia, hay Claro, gente aquí ¿cuánta haciendo gente? ruido, Mm. estoy estresado, estoy asustado, y en ese momento hace hola, hola, hola. Ujú. Entonces, también como a veces clasificamos lo que es Claro, felicidad o no ya. para un animal es visión muy humana, Sí, Exacto. muy De hecho, antropológica. es que me acaba de coincidir justo lo que estás diciendo, porque muy rara vez incluso en pelis o en tal, se ve a los loros decir hola, buenos días. Normalmente gritan cosas que han Ujú. escuchado y será un momento de estrés que Claro. coge Claro. y lo sí. dice. Claro. Mm. Y Pero luego ya bueno, es que Claro, el yo eso no tema sabía, animales fíjate. exóticos, y eso sí que es una cosa que a mí no entenderé nunca, ujú, que tú aquí en España, y esto es muy común de muchos países, tú puedes tener de mascota un animal exótico, pero no puedes tener un animal autóctono.
que es lo que hace Vale. en muchos casos que ocurra esto de de las especies invasoras. Porque tú legalmente, ese chico podía tener un loro, pero no podía tener una lechuza. Ujú. Ya. Entiendo el punto de no tener lechuzas para que no vacíen el medio Claro. rural de lechuzas, Mm. pero donde está lo que no se entiende, donde está para mí el elefante en la cocina, Ujú. es que ese loro que tú tienes sí que lo han sacado de la selva. Claro. En teoría no. En teoría, si lo has comprado legalmente, Ya. es un criadero en el que los loros llevan Vale. generaciones ahí, lo sacaron de la selva en su día, pero llevan generaciones que lo están criando para venderlos. Pero aquí hay un trapi que nunca se contempla, y es que tú tienes una cartilla de un loro que se llama Juanito, por ejemplo, y tiene 3 años, y tú cuando mandas a 10 loros a España para venderlos, pues a lo mejor se te van a morir 3, o incluso criándolos se te han muerto 3. Ujú. Juanito ya no te va a generar ningún beneficio. Ya. Pero si yo Ujú. cojo de repente a un loro que me trae este indígena, por ejemplo, o que incluso lo cazo yo, que lo cojo en la naturaleza y le pongo aquí y digo que es Juanito, Ujú. pues ¿quién va a saber que no es Juanito? Ya. Nadie sabe que no es Juanito. Entonces, en realidad, tú estás vaciando el medio natural de esos animales. Pero a aspectos prácticos, O el lo que trapicheo, la gente, efectivamente, ahí está el trapi, lo que la gente piensa es, no, pero esto es legal, esto es legal. Entonces, por eso hay también, Ya. incluso con el comercio legal de especies exóticas, también por detrás Ahí sí. hay mucho trapi que hace que para mí lo lógico sería, tú aquí no puedes tener ninguna especie exótica y punto, salvo que haya pues condiciones muy Claro. concretas, pero Sí. autóctonas sí, porque por lo menos si la autóctona se me escapa, pues no hace ningún daño al medio natural. Por lo menos si dejan que se tengan especies exóticas, que haya un control de Sí, verdad, que sí, cuando no, tú no. compras esa especie, que vaya todo reglado, que sea todo legal, y cuando tú la compras, pues esa especie esté identificada, que se haya pues se tenga que hacer hasta incluso un seguimiento, ¿no? Ujú. De vez en cuando tú tengas que llevar a la mascota a un punto donde tenga Eso que ver es. que la tienes y que es la misma mascota y... Sí, y Ujú. luego la nueva ley de la que estábamos hablando que ha preguntado Raúl, también, ¿no? Regula un poco que no se puedan tener cualquier animal en una casa. O sea, por ejemplo, que no se pueda tener, bueno, yo he visto casos muy heavies. Una persona tenía un cerdo en su casa, Ujú. un cerdo vietnamita o como se diga, o hurones antes se tenían. O sea, eso sigue Sí, siendo legal. O sea, tener cualquier Yo creo animal que quieras en tu casa. que esos dos, prácticamente, sí. Ah, sí. Yo conozco gente que los tiene, Sí, lo sí. de los hurones yo sí que lo he oído Sí, 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 bastante. el sí. huro lo veo más normal, pero un cerdo, o sea, Bueno, los vietnamitas también están estaban muy pensados de para moda. eso. Son muy pequeñitos. Pues tampoco lo Yo veo quería tan. uno de Un pequeño. cerdo sí. precisamente no lo veo tan loco. No veo un Bueno, cerdo tan loco como tener, por ejemplo, pues, una quien serpiente. tiene una anaconda. O Ostras. sea, Buah, qué miedo. hay serpientes que Bueno, sí que están seleccionadas durante un mm. montón de años y son específicamente mascotas. O Claro, sea, es tú no la que puedes soltar y que tú sobreviva. imagínate tener eso en tu casa. Bueno, Bueno, pero hay un dato loquísimo, que no me acuerdo exactamente cuál era la distancia o tal, pero era como que en 100 kilómetros cuadrados, aquí en España, en 100 kilómetros cuadrados a la redonda, hay como 100 o 200 tigres, de gente que tiene tigres en su casa. ¿qué Eso es muy dices? Sí, loco, Por tío. Dios. sí, sí, sí. Hostia. Sí, sí, sí. No me Vaya. acuerdo, igual eran A mí me acuerdo. los kilómetros, no me acuerdo, pero era, vamos, no era mucho tampoco, no Guau. parecía mucho. Yo me acuerdo que una amiga Sí, de sí, mi sí. madre tenía una serpiente, no sé, bueno, las amarillas estas, A no ver si sé. la Sí, vamos a meter en un lío legal ahora mismo. No, una no, pero pitón. no, yo ni había nacido, o Ah, sea, vale. hacía muchísimo Ah, pero tiempo. es Y pito. tenía una serpiente pues eso, en el terrario. Ujú. Y me acuerdo que lo cuenta muchas veces esta historia, que se quedó a dormir. Mi madre tiene fobia a las serpientes igual que yo, o sea, no podemos Ujú. ver ni a una serpiente porque vamos, está horrible. Y justo el día que se quedó a dormir se le escapó. Ostras. Y claro, no encontraba la serpiente, no encontraba Bueno, la serpiente, mi madre de los nervios. ya iba Y luego corriendo. era que se había enroscado en lo de la lavadora, Ay, la en hostia. el, ¿cómo se llama? Sí, en el tanque. Dentro de la lavadora se había enroscado ahí y no la encontraba ni para atrás. Y claro, pues una angustia, o sea, qué necesidad, por Dios. Lavando un poco ahí la piel, pobrecilla. Vamos a hablar un poquito también de experiencias más personales. ¿Podríais compartir alguna en concreto memorable que tengáis vosotros en el campo? Bueno, y aquí le voy a dejar a Mario que hable, porque claro, él ha estado en la selva, ha estado... Verás. A Qué ver, guay. mira, yo tengo un problema de que tengo muy mala memoria. Entonces yo las cosas se me olvidan. Entonces digo, me han A pasado mí me cosas, pasa pero también, ¿eh? lo voy recordando luego. A lo mejor un Ujú. día estoy hablando con alguien y digo, ah, coño, tal. Pero sí hay una que me hace gracia por eso, porque es graciosa. Que es que yo cuando estuve en Ecuador, yo hice ahí algunos amigos y uno era quichua, ¿no? Entonces yo estaba en un centro de rescate que estaba, digamos, metido en el Amazonas, en la zona, digamos que allí va por territorios, ¿no? Ujú. El territorio que estábamos nosotros era de los quichua.
y luego más profundo, ya en el Amazonas, era de los guaraní. Los guaraní ya no hablan ni español, hablan solo su Vale. idioma y el quichua. Entonces, tú para comunicarte con ellos, pues yo, por ejemplo, no puedo. Entonces tenía que ir con alguien que se ¿Y comunicara. hay algo de pique entre los dos Sí, pueblos? sí, pero mi amigo lo que pasa es que su primo era medio quichua, medio guaraní. O sea, Ah, su padre era quichua, creo, y su madre guaraní. bueno. Entonces, digamos que teníamos ahí como ese nexo y yo me llevaba muy bien con este y me dijo, venga, vamos a irnos a lo profundo y vamos a pasar unos días ahí en lo profundo de la selva, ¿no? Yo, venga, vamos, yo me apunto siempre a un bombardeo, Qué entonces guay. digo, vamos para allá. Y total, que claro, allí no llevábamos comida, ni llevábamos nada, la cosa era pues cazar, pescar, Ujú. comer lo que pudieras y beber pues un poco de Vamos, la sobrevivir misma. como puedas. Sí, sí, pero el caso es que claro, ahí yo la verdad que aprendí un montón, la gente que vive en la selva, ¿cómo lo diría? Son en cierta manera superhumanos porque sí que cada cosa la tienen súper medida y súper afilada en el sentido de la vista. Es una Ujú. locura la vista que Claro, tienes tenía que mi amigo. desarrollar los sentidos una barbaridad, Una porque barbaridad. tienes El, o- depredadores, el tienes de todo. oído, el Pues, olfato, es una locura. Entonces ellos, por ejemplo, para cazar lo que hacen es que... Me estoy yendo de la anécdota. Bueno, No, dale, dale, dale. pero para cazar, pues por ejemplo, lo que hacen es de noche, cuando es noche Sí. cerrada, claro, allí no hay ni una luz Ujú. porque no tenemos contaminación lumínica, no hay nada. Entonces, cuando noche cerrada, lo que haces es tú vas con la linterna, apagas la linterna y se quedan parados. Se quedan en silencio, a la contra del viento, pero te quedas en silencio, agachado y simplemente escuchas. Te quedas O callado sea, con durante el oído, claro. durante el tiempo que haga falta, te Ujú. quedas callado. Y de repente, cuando escucha algo, que era increíble, él sabía exactamente qué animal era. Decía, Buah, eso que se oye es tal. una guatusa. Tal. Encendía la luz, pam, le pega con la luz, en el momento la guatusa está así, saca la escopeta, pum, pero al instante. Joder. O sea, Brutal. era una cosa increíble porque, Joder. sobre todo porque yo no escuchaba nada. O Pero sea, vivir eso en primera persona no, tiene no, que es ser increíble. increíble, pero tú piensas además que en O sea, Y luego qué percepción la para selva saber no la es especie que silenciosa. es. No, no, pero que la selva además no es silenciosa. O sea, no es creo que sí. estamos en un silencio y de absoluto repente se oye algo. y No, se no, oye algo. hay No, 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 muchas no. cosas. Es muchísimo, se oye mucho, mucho, mucho. Se oyen sapos por todas partes Claro. croando. Insectos por Llueve todos muchas lados. veces y cuando llueve, llueve un montón. Insectos. Se oye un montón de cosas moviéndose. Pero de repente hay algo que se mueve y que dice, es una guatusa. ¡Pam! En el sitio, todo lo clava, ¡pam! Tiro. Pero no era esta la anécdota. La anécdota es que para pescar, para pescar, Bonus track. para pescar, claro, el tema es que nosotros no sí que llevábamos caña de pescar, pero bueno, no llevábamos caña, llevábamos un palo y Sí. un hilo y a todo el hilo al palo. Un cacharro. Sí, pero el caso, Un apañito. por la noche lo que hacíamos es encontramos un arroyito, no era un arroyo, era como un río, pero de poca profundidad, Ujú. y entonces, estos es que se la saben todas, es increíble. Entonces dice, venga, coge linterna y entonces, cuando yo te diga iluminas hacia arriba, y él iba solo con el machete. Iba a mi lado, un poquito delante mía. Entonces, a contracorriente, bajaba el agua, y entonces yo iba así, de repente, subo, pam, pillaba un pez, y él, tras, ¿Qué al instante. dices? Pero no te creas que el pez estaba parado. El pez iba con la corriente, pero el tío tiene una puntería acojonante, y Madre con el mía. machete, pam, golpe seco, él le daba al pez, el pez flotaba, yo lo cogía, lo metía en una hoja de palmito que llevábamos como para ir metiendo peces, ¿no? Pues entonces, pa, pez, 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 Qué pez. barbaridad, Digo, qué guillotina humana, no, no, no. ¿sabes? Y yo, claro, como es lógico, y él mismo me dijo, venga, pruébate un poco ahora tal. Me da el machete, no le di ni a un pez. Es mucho más difícil de lo que Es parece, que ¿eh? yo creo que me daría a mí mismo. O sea, Claro, Te harías ahí la mano. ¡pam! Y además es que le tienes que dar seco. No claro, es claro, ya tiene que que le des, ser. porque si solo le das pero no es seco, lo que haces es que empujas al pez, no Claro. le cortas, sí, le o empujas. le deja medio O lo tal y dejas se medio se- tal. Pero si dejas medio tal, se va porque se va con la corriente. Claro. Entonces necesitas que muera. Pues total, Mm. llevamos ya, yo qué sé, 20 peces, 15 peces. Voy yo con la hojita y de repente refalón, Ay, va. haces al agua. Me imagino la cara del señor. Y ahí tú te viste por acabar como esos peces, Claro, ¿no? digo, hostia. No, por suerte. Soltó un comentario de malditos europeos o algo. Sandra, bueno, era ayer. Se quiso cagar en La ti, hostia. vamos. Entonces simplemente lo que hicimos es que fuimos corriendo y fuimos más o menos cogiendo. No Claro. conseguimos coger todos, pero bueno, a lo mejor de los 20 cogimos 10. Vale. Y había uno que era el pez más raro que he visto yo en mi vida. No he visto nada igual. Era como un pez gato,
pero tenía como unas patas que le habían salido, yo creo que era una mutación o algo extraño, porque tenía como uñas también. Ay, por Entonces Dios. tenía unas patas totalmente, no eran funcionales, no las podía mover, pero es verdad que los peces gato tienen como unas aletas delante, Sí, entonces yo creo que eran como las aletas, que pero se pillan, le había como salido uñas, una cosa muy como si extraña. hubiera estado un rato en el río del señor Barnes, ¿no? Sí, 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 sí. Joder. Y nos lo Sí, comimos. sí, sí. Vaya, Ah, vaya, vaya mierda, ¿eh? Porque ya te digo, ni que andes, tenía ni más ya espinas ves, que carne, Como pero mi bueno, colega, Por como mi Dios. colega en el after, ahí no sirve. ahí no sirve. Oye, hablando de eso, ¿cuál es, precisamente es la siguiente pregunta que has avanzado un poco de cuál es la especie que más os ha resultado más fascinante y la más extraña? Y bueno, y también añado yo como añadido, Sin a ti contar el también. paz. No, no, para ti, para ti. sin contar eso, obviamente. Sin Y ingreso. como añadido, si alguna os ha dado alguna vez miedo, o sea, miedo o respeto o lo que sea. Vale. Las Cecilias son raras, tío. Las Cecilias son claro, a ver, es que, pero no es por no hablar todo el rato, ¿sabes? No he venido Bueno, aquí a hablar hoy de mí. convertimos el trending topic. Oye, pues, le hace falta, ¿eh? Le hace falta, le hace Vamos a falta. hacer un ¿No? vídeo en el canal. Pobrecillas, pobrecillas. A ver, las Cecilias son súper curiosas. De hecho, bueno, lo acaban de publicar bueno, ya hace tiempo publicaron una cosa en Science, que es una de Ujú. las revistas científicas Mm, más prestigiosas sí. que hay un mecanismo con el que las madres alimentan a las crías, que es que les dan de comer su propia piel. Ay, por Dios. Generan una especie de piel especial, enriquecida como pues en lípidos, en Ujú. proteínas y demás, que por lo Uf, tanto se les engrosa la piel y sí, las sí. crías cuando nacen les van mordisqueando la piel y se van ¿Para qué, comiendo la piel de para la... qué cazar si te lo puedo fabricar yo, ¿no? Claro, exacto. Y más recientemente, que también se ha publicado en Me dejo Science, la piel, pues es literal. así es. O sea, mejores madres imposible para que veamos que también, que no solo los humanos tenemos ejemplos de cuidado parental aquí Ya, complejos, o sea que... sí. Y hace poco se ha descubierto también que producen una especie de leche, pero además muy parecida a la que producimos los mamíferos, tanto en Ostras. composición Ujú. como... Y de la que se alimentan también las crías. Entonces, bueno, pues es que las cecilias O tienen sea, tú mucho que contar. dirías que esa es como la más rara. Es que hay tantas cosas Ya, en biología o sea, hay ya. tantas especies, ¿verdad? Con cosas raras y Sí, poner demás. algún ejemplo, Y antes de simplemente. pasar a ti, ¿alguna que te dé miedo que digas, wow, es Sí, qué mal respeto. rollo que la naturaleza haya creado Por esto? ejemplo, yo Hombre, que sé, las serpientes o algo de eso, que normalmente las serpientes. las serpientes no me dan, antes me dan, desde que cuando estudias biología es como que muchos animales que antes tenías repelús o aversión, ¿no? Yo creo, Ujú. se te va yendo, porque como es Yo no, simplemente el hecho yo no podría de con eso. estudiar sobre ellos. Ujú. Ya conocerlos o ya como que te quita ese miedo que puedes tener. Las arañas sí que me daban, por ejemplo, repelús antes de estudiar biología y ahora, sin embargo, las cojo y además es que son súper interesantes las arañas, o sea, tienen comportamientos súper Total. complejos. A mí me flipa la araña bolas. ¿Tú sabes cuál es ¿La bola? Ah, dices la que va haciendo. la que No, caza con el... Bueno, es una araña la que que... va dando volteretas. No No es dices esa. esa. Ah, no, la boleadora. Vale, Esa, sí, 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 esa. vale, vale. Sí. Pues hay una araña que Ujú. produce un hilo y en el extremo del hilo produce una bolita con una sustancia pegajosa. Y entonces lo que hace es, lo que caza normalmente son insectos voladores, polillas y demás. Y entonces lo que hace cuando ve que se va acercando, percibe una presa, empieza a girar el hilo Hostia, con la bola y se lo lanza como si fuera una onda. madre de Se lo lanza, Dios. la coge en el aire y ya la tira O sea, hacia ella un y... inciso, ¿es verdad que hubo una época, mucho antes de nosotros, de que los insectos eran un pelín más grandes? Porque es que me Sí, imagino ese bicho de dos eso, metros y es sí, inmortal. eso O fue en sea, el Pérmico, ¿no? En el Sí, pérmico, en el exacto. Pérmico, sí. eso Sí. tuvo que ser Eh, una locura. eso fue porque vamos, se pudo dar porque entonces había mucho más nivel de oxígeno en la Ujú. atmósfera, era más elevado. Y Entonces, eran chetadísimos, ¿no? claro, lo que pasa con los artrópodos es que la mayoría de artrópodos respiran por un sistema traqueal que se llama, que es, a ellos el oxígeno les llega directamente a las células a través de unos orificios que tienen en el Ujú. exoesqueleto, en la parte exterior, Ujú. y una serie de canales que es que prácticamente va directo, eso, un canalito hasta las células y le lleva el oxígeno Sí, sí. directamente. No es como nosotros que respiramos, va a los pulmones, eso pasa a la sangre y ya de la Ujú. sangre es de cómo pasa a las células. Ellos va directamente el oxígeno. Y entonces, claro, tienen un problema que es que para que el oxígeno llegue a todas sus células, el nivel de oxígeno tiene que ser alto. Entonces, cuanto más alto es este oxígeno, más probabilidad hay de que de que estos animales, los insectos, puedan ser grandes para que el oxígeno termine llegando a todas sus células. Y entonces, en este escenario en el que todavía había una cantidad de oxígeno más elevada que ahora, pues podían ser mucho más grandes, porque así les llegaba el oxígeno a... Esta pregunta no estaba en la No, que pero yo tenía, está... pero sí, o Esto es sea, ¿qué insecto de los que hay, si fuera más grande, os daría más?
miedo, en plan, wow, ¿qué cojones? Es Algo que, grande. jolín, son muchos Hombre, a ver, animales. yo diría un poco, quizá las arañas, sí que Las es verdad que arañas. Una son... tarántula de estas, Es que de imagínate una enorme, o tarántula de sea, 10 Es que, metros. Ya ves. claro, no sé, o incluso una mantis a lo mejor. Bueno, ya está ay, pues fíjate que hasta yo una era más... hormiga, te digo, o Una sea, hormiga. Joder, tiene unas sí, mandíbulas. pero es verdad ¿La que hormiga? Sí, y hay sí, sí. hormigas muy cabronas, Sí. pero... Las rojas. Además, Yo creía que eran no, sanas. pero Hay es, hormigas de todo, pero... sí, es verdad que una araña ahí verte una Joder, pero me Ay, parece heavy que, o sea, os pueda imponer más, sí, o sea, dar miedo más un insecto que una serpiente, tío, es que de verdad. Creo que la serpiente tuya la conoces. es que una, Buah, o sea, es que, Tampoco estamos hablando de una serpiente a la que le hacemos 10 veces más grande. Si hacemos bueno, 10 veces más grande una serpiente y 10 Cuidado. veces más grande una araña, me da más miedo la ¿te da más serpiente, miedo? Ah, quizás. pues yo Hostia, no, una ¿eh? mamba No, negra 10 pero veces más grande que va 10 veces más rápido, sí, ¡fua! pero la Y araña ya te es puede que depredar encima, ay, por ya Dios. no eres una muerte defensiva. Que una mamba ahora te ataca para defenderte, pero no sabe que no te va a depredar. Es que Pero si no, ya ya, es 10 hasta el veces más nombre grande, impone, es que la bamba negra. Es que... hacemos lo Yo me de asusto. cuántas mambas nos bajaríamos. Pero, o sea, ¿habéis trabajado mucho con serpientes? En serio, es que, joder. No, no especialmente. no, con serpientes no. Yo lo Es que único. hasta una simple culebra a mí me da miedo. Que sales al No, campo y... sí, para mí fue una experiencia, la verdad, coger una serpiente por primera vez. Sí. Cogí, nada, es una culebrilla de estas de agua que tenemos ¿Y aquí en España. cómo se siente Por coger? Dios. Es raro al principio porque, claro, te aprietas, se te enrosca y dices, pero ¿qué Ay. pasa aquí? ¿Sabes? Claro. ¿Qué Un está poco de, haciendo? invítame a un café primero. Nada, vamos a charlar primero un poco No te antes. cojas tantas confianzas. Claro, Pero no, pero es como una sensación extraña, es guay. A mí me. textura suave, Claro, Ay, ay. fresquita. fresquita, es Ay, verdad. no, Sí, no, sí, no, no, no. fresquita, sí. Sí, Wow. pero Bueno, mola. Sí. Bueno, ¿Qué estábamos hablando? Ah, la especie rara, ¿no? sí, una es especie verdad. rara, sí. Sí, bueno, yo el pulgón. Termina El con... pulgón es El lo pulgón. más raro. El pulgón es un animal que a mí me flipa. Me Ujú. ha flipado siempre. No sé si sabéis lo que es. No, No. estaba esperando a que... No, yo también iba a decir... Pues todos habéis visto pulgón. O sea, todos. El pulgón es el insectito este. Bueno, ahora, por ejemplo, que está explotando un montón demográficamente, en concreto porque es la época en la que lo hace. Ujú. Estos bichitos voladores que de repente te los encuentras por Sí, los brazos, un que son montón. pequeñitos, negros, verdes, Sí. naranjas también. Ahora, sobre todo, hay negros. Lo Sí, que más hay los son. que se inmolan, que yo les digo, que de Sí, repente vas andando y tienes y ahí unos... son muy blanditos, prácticamente lo tocas Sí. y ya muere. Voladores en este caso, pero no todos son voladores. Entonces, este animal es muy curioso. Están, digamos, en reposo durante todo el invierno y luego cuando llega ya el verano, cuando llega la primavera, pues salen y hay individuos que lo que hacen son hembras que ya tienen, digamos, han sido fecundadas y ponen huevos para sacar, digamos, clones en cierta manera. Es que ahora, fíjate, se me ha ido la palabra. ¿Cómo es la reproducción esta cuando no necesitas al macho? Partenogénesis. Partenogénesis. Bueno, es normal, ¿sabes? Es verdad que os complementaba ahí muy Sí, bien. sí, son partenogenéticos. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que no necesitan reproducirse para poner nuevas crías. Anda. Entonces, lo que hacen son parásitos de plantas. Entonces, todos cuando tenemos una planta, de repente empiezan a llegar estos insectitos y llega primero un volador y lo que hace es que pone esos huevos que son sin fecundar Ujú. y salen estos individuos que lo que hacen es pues, que van chupando la savia de la planta hasta Ujú. que la matan o sin matarla a veces. El problema es que muchas veces las plantas se mueren ya no solo porque estos succionen la savia, sino porque les contagian una enfermedad o algo del estilo. Y una cosa que mola mucho es que tiene una simbiosis con las hormigas muy guay. Porque Vale. las hormigas lo que hacen es que en muchos casos son los que guardan en invierno, bueno, cuando llega el invierno, cuando llega el frío, guardan a estos individuos ápteros o los propios huevos para que después cuando llegue la primavera salgan. ¿Y por qué lo hacen? Porque los utilizan un poco como sus vaquitas, son como su ganado. Porque estos, el pulgón, Increíble, Cuidado. micro ganado. claro, porque el pulgón lo que hace es que succiona esa savia, pero la savia que tiene la planta tiene un montón de carbohidratos, pero muy poca proteína. Y el pulgón necesita tanta proteína casi como carbohidratos. Entonces, ¿qué hace con los carbohidratos que le sobran? Los expulsa. Los echa por atrás, por una especie como de apéndice que tiene, un sifón, digamos, y Vale. entonces echa por ahí lo que se llama melaza, que de hecho se hace miel de melaza, que se llama mielato, creo, si De no me cagada de equivoco. pulgón, vamos. Sí, sí, Es un nombre más... pero ¿Miel se hace de eso? creo que se llama mielato, sí. Pero las hormigas utilizan eso. Entonces las hormigas van ahí, cogen eso, lo succionan, ya se lo llevan al hormiguero y entonces ahí hacen la trofalaxia, que se lo van pasando unos a otros. Oye, Y pues yo utilizan si es esto como buena me alimento. la tomo, ¿eh? Porque yo me tomo mucha miel para la Es voz. bueno, al final es eso, es muy dulce. Y entonces, ¿qué pasa? Que las hormigas, para mantener esa producción, protegen al pulgón. ¿Y de quién lo protegen? Lo protegen de sírfidos, lo protegen de mariquitas, que son otros insectos, que lo que hacen es depredar al pulgón
Y entonces hay siempre, como en cada planta, hay una guerra entre hormigas, sírfidos, mariquitas, otros animales que depredan a estos. Chulísimo. Y ya está. Perdón. Es que me No, no, encanta, es no. que me encanta el juego. Yo No, Maravilloso. no, no. En Bueno, adicciones vamos a del hacer siglo las dos XXI. últimas preguntas porque, joder, Sí, nos hubiera gustado sí. extenderlo más, pero era tan interesante y es tan interesante todo lo que estamos hablando y está quedando un programa muy interesante que la verdad que seguro que a la gente le va a gustar. Entonces, vamos a terminar con un par de preguntas. Y bueno, yo os quería preguntar qué papel juegan los zoológicos y los santuarios de conservación de especies, pues para, sobre todo, la conservación de especies que sobre todo están en peligro. Ujú. ¿Nos podéis hablar un poco Y las Sí, diferencias y igual los esto... matices. Sí, Vale, a ver, digamos que se puede dividir entre zoos, santuarios, centros de rescate, sería la división así y más tú grande. has trabajado, Yo ¿no? trabajaba en un centro de rescate y en un zoo. Y, y hay los santuarios, digamos que son en los que van animales que no hay intención de rehabilitarlos y volverlos a soltar a la naturaleza. Vale, Digamos que que se van a sería, quedar ahí. sí, sería como tengo un animal, pues por ejemplo, puede ser un animal exótico que ha sido abandonado, entonces yo no lo puedo liberar aquí, Ujú. o ya se ha hecho tanto daño, entre Claro, comillas, animales a su heridos que... comportamiento, Ujú. o, También. o físicamente que es imposible liberarlo, entonces yo lo llevo al santuario donde ahí se le va a cuidar para que tenga una buena vida hasta que muera. Ese Vale, sería el concepto santuario. vale. Luego está el concepto zoo. El concepto zoo, pues es, yo tengo un lugar de exposición de estos animales en Ujú, los que también pues, se hacen labores de conservación, se hacen labores de investigación y se hacen labores de reproducción muchas Ujú. veces. Y luego está el centro de rescate. El centro de rescate sería, digamos, yo cojo un animal que viene de la naturaleza ujú. y que sí, en teoría, quiero liberar o quiero rehabilitar, entonces yo lo llevo a un centro de rescate. Que luego todo esto es un poco difuso, porque hay muchos centros de rescate, la mayoría, que como se financian es haciendo un poco las veces de zoo. O sea, yo te Ujú. vendo que soy un centro de rescate, entonces tú vas porque piensas que estás haciendo algo muy bueno, muy positivo, porque Vale, es un centro de rescate, no es que sea un zoo, pero me los enseñan. Yo, que soy un usuario, no sé que al enseñármelos están dificultando aún más que se libere este animal, Mm. pero es como viven estos centros de rescate en muchos casos. vale. Que muchas veces sí que liberan algún animal, hay otros en los que directamente es un zoo, pero te lo venden como centro de rescate y a cambio lo que hacen es que les llega un animal que ya está rehabilitado prácticamente. Lo que pasa es que a lo mejor tiene una lesión, le curan la lesión y si es poco tiempo, pues luego lo libero. Entonces ya cuento como centro de rescate, pero yo como estoy financiando eso, es con visitas de gente que me viene a, bueno, y con donaciones, pero sobre todo Claro, con visitas de gente que viene realmente a un zoo, claro. que Ahí hay está una pagando. retroalimentación directa. ¿Creéis que Sí, tienen que aumentar un poquito los santuarios en general en España y todas estas cosas? bueno, O vamos bien? yo los Parecidos. centros de rescate, también lo que estoy hablando es a nivel general, ¿eh? Sí. No, no quiero decir que los centros de rescate aquí, particularmente en Madrid, Ujú. funcionen así. Creo que en Sí, particular los de Madrid funcionan muy bien. Sí. No, no estaba yendo al Ujú. ejemplo Ujú. solo, sino a lo general, y con los centros de rescate hay mucho timo en eso. ¿Qué pasa con los zoos? Los zoos el problema es que hay demasiados. Ujú. Pero Mm. yo Sí. tampoco estoy en contra de los zoos, porque hacen una labor que sí que creo que es muy importante a la hora, pues, por ejemplo, de investigación. Paco, por ejemplo, un profesor que tuvimos Ujú. nosotros, que hace mucha investigación de coprófagos, que son escarabajos que comen pues, excrementos. Pues, por ejemplo, ellos han podido investigar mucho cómo las preferencias nutricionales, ¿no? En mierda, ¿no? De estos escarabajos. La dieta. Claro, gracias en gran parte al zoo. O Sí. sea, porque si yo no tengo el zoo, no puedo comparar la mierda de elefante con la de jirafa, con la Mm, de un reno, con la de no sé qué, y ver qué le gusta más a según qué escarabajo. Entonces, es qué como un curioso. ejemplo así muy pequeño de cómo con el zoo, pues no tienes, por ejemplo, que estar mandando a este investigador Surgen a Nairobi, nuevas a otro sitio, posibilidades. Claro, efectivamente. pero por esa parte sí, pero también, ¿no? Lo del zoo, yo tengo como opiniones un poco Ujú. Ujú. contrarias. O sea, por una parte, lo que tú dices, les cuidan, todo lo que quieras, tienen educadores, pero algunas veces yo he ido poco a zoos, la verdad, pero cuando he ido veo a los animales como muy estresados ahí, como que tienen que hacer Claro. X espectáculo por la gente, pero claro, al final tú estás estresando al animal, o Bueno, sea, Ujú. eso y no lo he además dicho. es como un mono de feria, por así decirlo, o No, sea, no, que claro. todo el mundo Sí, va a Sí, verle sí. y tienen que estar como bien, Ujú. ¿no? eso no lo he dicho, pero también hay especies que creo que no deberían estar en zoo y hay especies que creo que no hay ningún problema que estén en zoo, ¿eh? Exacto. Yo, por ejemplo, estoy muy en contra del tema rapaces. O sea, el Mm. tema rapaces, que se hace mucho espectáculo con rapaces, a mí me parece, no me gusta Y nada.
Y yo iría también a los cetáceos. También Eh, depredadores, las orcas, los delfines y demás. Sí, animales que hacen Mm, mucha distancia en su Los vida claro. natural, delfines, sí. que se mueven mucho, Y animales que son muy no me gustan. inteligentes, porque los cetáceos Mm, son... sí, claro, son una bestia, Claro, la claro, verdad. son una bestia, tú lo has sí, dicho. Sí, sí. Vamos ya con la última sí. y es que querría preguntaros también, los estudiantes que están cursando pues estas carreras que habéis estudiado vosotros, que han terminado, bueno, o que quieren estudiar, que han terminado Ujú. la BAU y tal, Sí, justo ahora que ha y que van a terminado. elegir, Sí. ¿qué consejo les daríais? Porque esto tiene que ser también una carrera bastante complicada en el sentido de, bueno, que te vengan muchas preguntas de cómo va a ser la materia, cómo Mm. vas a ir tú luego a los sitios, ¿qué Ujú. consejo les daríais para animarles y para tranquilizarles de alguna manera? Si es que hay que tranquilizarles. Que no lo ha... No, hombre. Eso es lo que diría mucha gente, ¿no? Pero no, a ver, yo creo que, o sea, lo primordial para estudiar una carrera como la nuestra es que tengas algo de pasión, ¿no? Y que te guste, Por claro. algún grupo, sean los animales, las bacterias, no sé, igual hay alguien que tiene pasión por las bacterias. Puede ser, puede ser. Lo veo complicado, pero bueno, puede ser. No, pero mucha gente, por ejemplo, algo que pasa con nuestra carrera es que mucha gente le gustan los animales, ¿no? Por ejemplo, y Ujú. dice, me voy a meter a biología. Pero tienes que tener en cuenta una cosa, que es que de animales, animales como tal, solo igual vas a tener una asignatura. Zoología en algún Ujú. año, quizás alguna más por ahí, etología, que es estudio del comportamiento animal y demás. Pero entonces mucha gente se mete con eso de, hey, voy a ver animales y luego, pues sí, solo estoy viendo bacterias, solo estoy viendo cosas de células, solo estoy viendo genes, solo estoy Ujú. viendo... Y claro, eso te puede desmotivar un poco. Entonces, yo lo que sí recomiendo es que si tú te vas a meter en una carrera tipo biología o un máster como zoología y demás, es que, vale, que te gusten los animales, pero que aparte sí tengas curiosidad por otras cosas y que seas Claro, una persona curiosa. claro. Que no sea que solo te gustan los animales y quieres saber de animales y lo demás te la Mm. refanfinfla Ujú. totalmente, Tienes que ¿sabes? estar abierto de mente. Exacto, porque para eso quizás vete a veterinaria. Es verdad que en veterinaria luego no vas a estudiar tanto animales salvajes, vas a estudiar más animales Sí. domésticos. No, no hay nada Sí, al no. final que puedas escoger. Digamos que hay que llevar una mente más flexible de Mm, que no solo vas a ver, vas a sí. estar viendo el Exacto, animal que te gusta Y y ya luego exacto. está. puesta en la Porque práctica a la hora de salidas reales a la hora de para salidas reales. estudiando biología, ¿dónde puedes terminar? O sea, ¿cuáles son? Bueno, de entrada casi seguro vas a tener que hacer un máster para especializarte un poco más, porque al final biología es tan amplia, ¿no? Que te da muy poca especialización y normalmente lo que se busca por ahí fuera es... Pasa mucho ahora en casi todas las En todas carreras las que tienes la carreras. carrera, vale, muy bien, pero ¿y el Psicología máster? Bueno, también sí, ya pasa pasa. casi con todas, Pero sí, exacto, sí, sí, pero... sí. Entonces todo va a depender mucho de qué máster elijas. Hay másteres que, bueno, pues por ejemplo, tengo muchos amigos de la carrera que se han ido a másteres que están relacionados con la industria farmacéutica, con trabajar ahí tanto en laboratorio como no simplemente de administración o de se han ido más por esas zonas, porque igual no les gustaba tanto estar en laboratorio y eso. Y por ahí están encontrando un montón de curro, o sea, Ujú, todos los que conozco están currando y bien. Pero es que va a depender eso mucho del máster que elijas. Luego la investigación obviamente es el como lo... Y normalmente esto tiene un problema las carreras de este tipo, que te las enfocan mucho ya a la investigación. ujú, Y se olvidan mucho de otro tipo de salidas, ¿no? Que Ujú. hay, que al final las hay. Y es que dicen, no hay trabajo de biología. Pues yo creo que el 80% de mis amigos están trabajando y están trabajando de cosas de biología y acabamos de salir de la carrera o del máster. ujú, Entonces, es una mentira, hay trabajo, hay que saber buscarlo, y tener buenas ideas, ¿no? Para saber lo que te viene bien y lo que tal, pero ujú. bueno, yo diría eso, que al final, que esa sería mi recomendación, vamos. No sé, ¿tú qué Yo, dices? yo estando de acuerdo con él, diría que, fíjate, si lo que te gustan, por ejemplo, son los animales, ¿no? O a lo mejor te Mm, gustan las plantas. Yo creo que lo tienes que plantear un poco desde qué es lo que te gusta. Lo que te gusta es el contacto, o sea, tú quieres tener contacto con Ujú, animales, ujú. o eres curioso, te interesa saber cosas sobre animales, por si quieres, si lo que te gusta es el contacto, intenta veterinaria, claro. intenta algo por el estilo, porque es verdad que en biología es complicado que tengas contacto directo con los animales. Por ejemplo, incluso, yo no estoy en esas, pero los que hacen doctorado, incluso son cosas como muy que tienes que ir al campo de vez en cuando, vas una vez, Sí. dos, cada 2, 3 meses. Ese es el O como contacto yo que que no tienes. voy nunca, por O ejemplo. como él. Entonces, si lo que te gusta es el contacto, pero no te interesa tanto, pues satisfacer tu curiosidad sobre Ujú, animales, pues igual tienes que optar más por algo como veterinaria. Si lo que te claro. interesa es, porque eres una persona curiosa, yo tiraría biología. Y luego ya dentro de la biología, pues es que es eso, hay un montón de ramas. A mí en particular sí que estoy de acuerdo con él, hay un problema en que casi todo se orienta hacia la biología sanitaria, Ujú, pero tú también, si tienes muy claro que lo que quieres es saber de animales,
busca los deberes, mira en qué universidad hay más optativas que te gusten a ti. Es verdad que a lo mejor te toca ir un poquito Claro. más lejos, pero hazlo de esa Ujú. manera. Y luego ya, pues, te diría que si te quieres dedicar a investigación y lo tienes claro, empieza desde que entras. O Sí, sea, desde que entras, intenta muy ya buenas. participar en cosas, pues un Sí, profesor que lo tal, Sí, antes que porque oye, van puedas. dándote salidas, ¿no? En puedo plan, se ha ayudarte. organizado tal Y ruta y vas para... viendo ya un grupo, por Sí, ejemplo, te Sí. guste para luego hacer la tesis, claro. o lo contrario, igual entras en un grupo, no te gusta nada y tienes tiempo para cambiar a otro y para que cuando Ujú. llegues a ese punto en el que tienes que pedir, pues, porque esto al final todo va por competición y tú pides contratos que te los tienen que dar compitiendo con otros, pues por tu nota, por el currículum que tengas y demás. O por amiguismo puro. Entonces, cuanto más... También. O sea, porque al final hay algunas que se dan en cierta manera. No es un Bueno, sí, amiguismo purísimo, hay algún tipo de contratos Claro, que se dan, que el que los da es el científico claro, con el que vas a hacer la es que investigación. Entonces ahí eso es ya, lo más viejo de España. claro, entonces Amiguismo, ahí ya es lo que él claro. quiera. Ya. Entonces, obviamente tú tienes que hacer algo porque ningún científico te va a coger Sí, si eres, por muy bien que le caigas, si eres un desastre, ujú, pero también eso es otra exacto. vía para, por ejemplo, si te quieres dedicar al tema, pues quieres hacer un doctorado, quieres dedicarte a investigación, yo no lo recomiendo. Él igual sí. Ya. él igual a lo mejor un poco. Claro, No, yo sí lo recomiendo, ¿eh? tomamos caminos separados él y yo, pero si Aunque te a gusta, ratos, también. pero si te gusta, Pues lo bonito, que haya es varias verdad que llegas opciones. tarde, Mm. es verdad que llegas tarde. Si llegas tarde, si quieres ya, pues por ejemplo, cuando acabas el máster, Pero dices, es como la opción quiero óptima, dedicarme pero a al ello. final, bueno, que Sí. tampoco la gente, quiero decir, hay mucha gente que hasta que no llega al final de la carrera no sabe lo que No, le claro, gusta. claro, claro. Entonces, Yo digo si lo tienes claro. no, claro, si lo tienes claro, Sí. busca cuanto antes puedas algo Ujú. para colaborar y demás y para iniciarte ya en el